Buenas tardes. Nuestro objetivo es presentar esta investigación como un caso de estudio sobre nuevas materialidades en el campo de las artes visuales, que afectan directamente a la disciplina de conservación. El presente trabajo corresponde a un avance de investigación, que tiene por objetivo presentar los resultados parciales obtenidos en la caracterización de los óleos visibles en agua. Cuestionamos su real comportamiento frente a los factores a los que será sometido el material una vez incluida en una obra de arte. Como hipótesis de nuestra investigación, planteamos que los óleos miscibles en agua podrían presentar procesos de degradación más complejos que los óleos tradicionales, teniendo como premisa que no se conocen todos los elementos constitutivos de los mismos ni su proceso de degradación en el tiempo. Hemos localizado a artistas argentinos que hayan utilizado este material y acá presentamos dos casos en los que hemos podido corroborar junto con los artistas la naturaleza material de las obras. A la derecha tenemos la obra de César Paternosto, que fue realizada en el año 2005 mediante óleos miscibles en agua y yeso, titulada Marginalidad y desplazamientos. En el centro, la obra de Ariel de la Vega, titulada Retrato con hojas azules, realizado con óleos miscibles en agua, pigmentos con barniz. En el torso se presenta el blanco de titanio, marca Cobra, que es uno de los colores que hemos decidido estudiar. Como metodología de investigación la separamos en dos etapas. Primero decidimos hacer un estudio sobre el impacto de los óleos miscibles en agua en el campo de las artes visuales en Argentina para comprender qué artistas utilizan o utilizaron este material. Como conclusiones hemos determinado que en la llegada de estos óleos miscibles en agua junto con otros materiales, en los años 90, quienes utilizaban óleos tradicionales o óleos miscibles en agua migraron directamente después de esta época a pinturas látex, sintéticos o acrílicos de mejor calidad por un tema de comodidad y costos. En consecuencia, son pocos los artistas que utilizaron o utilizan este material. Sin embargo, es importante conocer esto y situar la llegada de los óleos miscibles en agua a la Argentina para comprender que en el futuro encontraremos obras realizadas en este material y que precisamos comprender de antemano su degradación. Para ello, hicimos estudios analíticos aplicados para la determinación del comportamiento químico. Esta segunda etapa la realizamos de la mano del equipo de química orgánica de la Universidad de Buenos Aires. Estudiamos 8 colores, de los cuales hicimos un estudio de tipo comparativo con los óleos tradicionales. Utilizamos la marca Van Gogh de Royal Talents para ellos y los de Cobra Artist, esta línea, de Royal Talents también. Ahora pasará Diana Marcela Castellanos a contarnos un poco de lo que fue esta investigación. Muchas gracias. Gracias, Cata. Buenas tardes a todos. El estudio analítico aplicado para la determinación del comportamiento químico de óleos miscibles en agua se llevó a cabo mediante el estudio de réplicas preparadas en el laboratorio y envejecidas de manera natural. Este estudio se realizó aplicando técnicas como espectroscopía infrarroja y cromatografía gaseosa, lo que nos permitió la aproximación a la caracterización de los materiales, la evaluación del proceso de degradación y la evaluación de la estabilidad de los materiales en el tiempo. Para esta presentación les mostraremos los resultados que obtuvimos de réplicas envejecidas durante 3 meses y analizadas mediante espectroscopía infrarroja por reflectancia total atenuada. Esta técnica presenta como grandes ventajas que no requiere preparación previa de la muestra, que la cantidad de la muestra que se requiere es mínima y que es una técnica no destructiva. El objetivo de este trabajo fue estudiar los procesos de envejecimiento sufridos por los óleos miscibles en agua y contrastar los resultados con los obtenidos del estudio de los óleos tradicionales. Como primera parte de esta investigación se realizó la caracterización de óleos miscibles en agua y de óleos tradicionales. Se identificaron así las bandas características de los aglutinantes, en este caso de aceites vegetales, del pigmento, las cargas y para el caso de los óleos miscibles en agua, del emulsionante. El proceso de secado de una pintura que contiene aceites vegetales como aglutinante comprende un conjunto complejo de reacciones de polimerización y degradación. Es por eso que el seguimiento del envejecimiento lo realizamos mediante las bandas correspondientes a los aceites vegetales. Evaluamos a profundidad la banda del carbonilo, ya que es una banda que presenta un ensanchamiento a medida que transcurre el tiempo de envejecimiento. Para realizar un análisis a mayor profundidad, se realizó la derivada segunda del espectro, lo que nos permitió evidenciar la formación de una nueva banda. Esta nueva banda es atribuida al grupo carbonilo de los ácidos grasos libres formados en el proceso de degradación de los aceites vegetales. Una vez realizado la derivada segunda del espectro, se calculó el área bajo la curva
y se calcularon las relaciones entre la banda del carbonilo, del éster, de los aceites vegetales, de los triglicéridos presentes en los aceites vegetales y de la banda del carbonilo correspondiente a los ácidos que se forman como productos de degradación de los mismos. Es así como mostramos acá los resultados obtenidos para 3 pigmentos de los 8 estudiados por motivos de tiempo. Podemos evidenciar entonces que para el caso del blanco de titanio y el negro de marfil se observa un mayor envejecimiento en las réplicas preparadas con óleos miscibles en agua, mientras que las réplicas preparadas con óleos tradicionales presentan un menor envejecimiento. Este proceso se da de manera inversa en el rojo de cadmio, en donde la mayor degradación se da en los óleos tradicionales. Sin embargo, cuando comparamos los resultados obtenidos con las réplicas preparadas durante 3 meses, con 3 meses de envejecimiento, podemos evidenciar que los procesos de degradación, que la relación éster-ácido es la misma. Es entonces que con estos estudios, estos análisis preliminares de las réplicas envejecidas durante 3 meses, podemos decir que la degradación que se produce en los suelos miscibles en agua está influenciado por el pigmento y que este comportamiento es el mismo comportamiento que presentan los óleos tradicionales. Cuando analizamos la relación entre las bandas de infrarrojo del grupo carbonilo, del ácido y del éster, encontramos que el proceso de secado de la pintura presenta diferencias significativas entre los óleos miscibles en agua y los óleos tradicionales. Como perspectivas de este trabajo, nos planteamos continuar con el estudio de las muestras envejecidas para evaluar la estabilidad de los óleos miscibles en agua frente a los óleos tradicionales, caracterizar el agente emulsionante presente en los óleos miscibles en agua y estudiar mediante cromatografía gaseosa los productos de degradación formados durante el secado del envejecimiento de las muestras. Muchas gracias por su atención y cualquier duda quedamos atentas. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Cristina Peña y en primer lugar quería agradecer a la organización del Encuentro Nacional la posibilidad de realizar esta presentación titulada Sistemas de Gestión y Conservación Preventiva de la colección Parquet de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, España. Debo decir que esta propuesta se enmarca dentro de lo que fue mi tesis doctoral, que versa sobre la conservación preventiva de esta colección y la importancia de la documentación, en la que afortunadamente recibí el apoyo, respaldo y asesoramiento de varias personas, varios profesionales y especialmente pues, mi director de tesis, el catedrático Vicente Jarque. Este trabajo se inició básicamente a través de los proyectos de investigación del Ministerio que pueden ver en pantalla y que hasta el presente año estará vigente el último de ellos. El objeto de la tesis doctoral se centró en iniciar por primera vez un estudio sobre la conservación preventiva de la colección Parquet, de la que están viendo imágenes de la sala y para ello resultaba indispensable pues, la elaboración de un sistema de gestión de datos para reunir toda la documentación y la información que se iba generando y se presenta brevemente a continuación. Se trata de una interesante colección de arte contemporáneo que nace fruto de una revista que surge en los años 80 del pasado siglo, gracias a un equipo que podríamos definir como multidisciplinar de figuras especializadas en el ámbito de la edición, de la crítica, comisariado, la gestión artística y que fueron capaces de crear ediciones de obra múltiple en cada una de las revistas mediante la invitación a la colaboración a diferentes artistas, ¿no? Ven ustedes los numerosos artistas que trabajan con Parquet a lo largo de los 33 años y que son cerca de 270, pero vamos, de la talla de Louis Bourgeois, Ernesto Neto, Andy Warhol. Además, estos artistas participan, como ven, en el diseño de los lomos, también participan en las cubiertas de la revista y desde la creación de Parquet en 1984 los artistas han sido invitados a participar en la creación de una edición múltiple original que está firmada y numerada por el artista, ¿no? Algunos de ellos coincidiendo con una etapa muy temprana de su carrera y que a día de hoy se pueden considerar como clásicos en el arte contemporáneo. Considero que es oportuno hacer referencia en este encuentro pues, a un artista
argentino que está presente en la colección, que es Adrián Villar Rojas. Este artista trabaja habitualmente con materiales como la arcilla, la materia orgánica, diferentes residuos sólidos y los combina de diferentes formas en sus creaciones artísticas, ¿no? En la edición concreta de Parquet, creada en el 2013, que están viendo en pantalla, el artista ha producido un objeto escultórico que imita lo que es la arquitectura natural aplicado por el hornero, que es una de las aves nacionales más emblemáticas de su país natal, ¿no? Este pequeño animal lo que hace es construir un nido utilizando pues, diferentes materiales encontrados y como pueden ver en el documento de archivo Parquet, crea una especie de cueva de paredes gruesas que se fija en las ramas más altas de los árboles típicos de la región del centro-oeste del país, ¿no? Al emplear esos materiales, podemos decir, artesanales, como son el barro y la paja, en la recreación del nido, el artista va cubriendo la superficie con una capa de arcilla gris y podemos comprobar la fragilidad del propio objeto escultórico, ¿no? Es evidente que el barro y la paja, si no tienen una sustentación, pues en la parte inferior se va disgregando y aparecen craqueladuras también y evidentemente pues presenta un nivel elevado de riesgo de deterioro, ¿no? Por otro lado, el interés personal por la conservación de arte contemporáneo, por este motivo se realiza y se diseña un sistema de gestión mediante la creación de una base de datos, como ven en pantalla, en FileMaker, que recoge pues, multitud de campos que se consideran indispensables para su correcto inventariado, catalogación y digitalización. También resulta indispensable que se contemple pues, la conservación de este tipo de arte conceptual y además la existencia de diferentes materiales que tienen una conservación muy compleja, como acabamos de ver en el caso de Adrián Villar Rojas, aunque sean materiales tradicionales. A esto debemos sumar el hecho de que la colección, a pesar de estar en el ámbito artístico, en el ámbito universitario, ha sido y es objeto de préstamo por diferentes instituciones artísticas, ¿no? Por lo que se debe contemplar pues, todas las particularidades y el estado de cada una de las piezas que forman parte de la colección, ¿no? Y también incluir pues, los análisis que se realizan, los que se han realizado a diferentes obras, diferentes estudios y el riesgo que presentan algunas de estas piezas. Consideramos que en colecciones de estas características pues, es indispensable la correcta documentación, por lo que se propone la realización de este archivo de documentación y conservación de la colección Parquet, en el que se reflejan un conjunto de todos los resultados recogidos en la fase de estudio e investigación y que resultan indispensables a la hora de llevar a cabo cualquier tipo de actuación. También destacamos la importancia desarrollada en mi tesis doctoral sobre establecer pues, una metodología de trabajo específica en la que se creen esos modelos tridimensionales de las obras que son objeto de estudio y mediante el uso de, por ejemplo, de la fotogrametría, ¿no? En este caso, como ven en pantalla, con Photoscan. Esto permite realizar un seguimiento antes, durante y después de una exposición y consideramos que es necesario. Además se persigue una finalidad muy clara: estudiar la colección desde el punto de vista objetual y material para poder garantizar su conservación, documentación y, llegado el caso, evitar la realización de modificaciones irreversibles que pueden ser derivadas de la falta de documentación y adecuación de los medios utilizados en su conservación o incluso posibles alteraciones del conocimiento que pueden transmitir esta representación de arte contemporáneo, dado que simboliza un claro ejemplo del panorama artístico internacional. Muchas gracias. Mi nombre es Andrea Geat, soy docente e investigadora en artes visuales y desde enero de este año estoy a cargo del Museo de Bellas Artes René Brusseau, que depende del Instituto de Cultura del Chaco. El museo está ubicado en el tercer piso del edificio de la Casa de las Culturas,
donde también funciona el ballet contemporáneo, los coros, la orquesta sinfónica, un canal de televisión y la radio de la provincia. El MUBA tiene 3 salas de exhibición, una sala principal en la planta baja del edificio y 2 salas en el tercer piso donde también están las oficinas administrativas, una sala taller que ha cumplido diferentes funciones en estos 10 años de existencia de la Casa de las Culturas y una reserva técnica que alberga casi 800 obras de arte que conforman el patrimonio artístico del Chaco. Este museo fue creado en el año 1982 e inaugurado el 14 de abril de 1983 y tuvo 2 sedes previas en edificios particulares que el Estado chaqueño subarrendaba a particulares hasta que en el año 2010 se llevó adelante la construcción del edificio de la Casa de las Culturas en un lugar central de la ciudad capital de la provincia, en la esquina de las calles Mitre y Marcelo T. Alvear. La colección del museo tiene obras importantísimas de artistas de reconocimiento nacional e internacional. La colección fundacional se conformó a partir de la Pinacoteca del Banco del Chaco y de la por entonces Subsecretaría de Cultura del Chaco. Posteriormente la colección fue creciendo a partir de las diferentes gestiones, el crecimiento del acervo patrimonial fue variable y atendió a las diferentes políticas de gestión que tuvo el museo en distintos periodos. Actualmente nos encontramos trabajando en una evaluación y diagnóstico sobre el estado general de la colección patrimonial y una de las primeras cuestiones que pudimos detectar es que hasta ahora no ha habido un criterio de ordenamiento. Entonces ese es uno de nuestros proyectos de trabajo. Desde nuestra llegada al museo comenzamos a hacer un trabajo de organización general con el asesoramiento en cuestiones de conservación de Andrea Ipa, quien es conservadora y restauradora de bienes culturales. Mi nombre es Andrea Ipa, soy conservadora y restauradora de bienes culturales y desde principio de año estoy colaborando con el Museo de Bellas Artes en tareas vinculadas a la conservación, documentación y registro. En este momento estamos realizando un diagnóstico general sobre el estado de la colección y hemos detectado entre las principales problemáticas la inexistencia de sistemas de guarda que puedan actuar como una capa primaria de protección para las obras, así como la existencia de un mobiliario inadecuado, ya sea por estar confeccionado con materiales no aptos para contacto directo con las obras o por ser insuficientes, es decir, están sobresaturados. En este sentido se está dando inicio a una serie de acciones tendientes a la optimización del espacio y el mejoramiento de las condiciones de guarda. Otro gran problema que tiene que ver con nuestra ubicación geográfica es que la provincia del Chaco se caracteriza por las temperaturas elevadas y los altos niveles de humedad relativa. Por la ubicación de la reserva dentro del edificio, estos valores tienden a replicarse o a influir grandemente en el interior de la reserva, que en la actualidad no cuenta con sistemas de control climático ni de acondicionamiento. Y finalmente, respecto al sistema de documentación, también hemos detectado una serie de dificultades que tienen que ver con las prácticas de marcaje, el registro documental, la posibilidad de establecer un vínculo entre las obras y la documentación asociada, así como poder hallar rápidamente una obra en específico dentro del espacio de reserva. Este primer diagnóstico que planteamos nos lleva a considerar en primer lugar estrategias de conservación preventiva que actúen sobre el entorno de los bienes y que tengan un impacto sobre la totalidad de la colección, ¿no? A partir de la estabilización de las condiciones medioambientales, el mejoramiento de los sistemas de guarda y la sistematización de esta documentación asociada. Ahora bien, a nosotros lo que nos interesa actualmente es ver cómo estas cuestiones afectan a las incorporaciones más recientes de la colección, que por su carácter de arte contemporáneo constituyen un desafío respecto a su guarda, conservación y exhibición, ya sea por sus grandes dimensiones, por estar realizados en materiales no tradicionales que se degradan mucho más rápidamente, o bien por ser instalaciones. Muchas de estas obras justamente requieren una documentación extra para su montaje o incluso para su intervención. Por ejemplo, tenemos obras que ya ingresaron a la colección con instructivos. Esto nos parece muy interesante, es decir, los artistas diseñan instructivos donde indican las maneras de manipulación, de montaje o indicaciones en caso de ser necesaria la restauración.
Un ejemplo de ello es la obra de Ivo Eichenbaum, que está compuesta por 9 azulejos sublimados que se apoyan sobre 3 estantes. Esta obra ingresó al museo con un instructivo de montaje y un instructivo de restauración. Por un lado, el artista incluyó en la caja azulejos extra, azulejos en blanco en caso de que alguno de los originales se rompa, y especifica que en caso de desprendimiento de la capa de polímero, él cuenta cómo se la puede realizar de manera casera. Indica la marca del producto a utilizar, así como el proveedor inclusive facilita su contacto para que le podamos solicitar el archivo original de las fotografías. Este es solo uno, ¿no?, de los ejemplos que refuerza la importancia de gestionar adecuadamente la documentación asociada, ya que es básica para la conservación de la obra. En este caso, no queríamos olvidar que en el 2009 el ICC incluyó un 10º factor de deterioro a la lista de agentes que tiene que ver con la disociación, ¿no?, estableciendo una diferencia respecto a los otros agentes que afectan principalmente el estado físico de los objetos. La disociación incide en los aspectos legales, culturales e intelectuales de un objeto, y los principales medios, ¿no?, de control para evitar este riesgo es justamente el establecimiento de políticas y procedimientos claros en cuanto a documentación. En este sentido, otro de nuestros proyectos que está vinculado a la conservación de obras de arte contemporáneo es la de incluir entrevistas a los artistas para poder incorporarlas a la documentación y que tengan que ver con sus intenciones o sus deseos respecto a la mejor manera de conservar sus obras. Todas estas acciones están siendo proyectadas para que desde la gestión institucional se dé participación a otros referentes del ámbito cultural local y regional, con el objetivo de que se conviertan en políticas institucionales sostenidas en el tiempo y con ello lograr la apertura y discusión de estos temas no solo hacia el interior del museo, sino también hacia los espacios de formación en gestión cultural y a la comunidad artística en general, por supuesto. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este espacio de Ideas en Escena. Mi nombre es Pablo González Tabuas, soy ingeniero mecánico. Mi nombre es Mercedes Pianetti, soy técnica y ambos trabajamos en el Departamento de Ensayos No Destructivos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Antes que nada queremos agradecer la oportunidad de poder formar parte del encuentro. Y bueno, la idea es hacer una recorrida básica sobre lo que son los ensayos no destructivos. Para arrancar a hablar, vamos a hacer una analogía con lo que es la medicina. ¿Por qué con esto? Porque es algo que todos conocemos en el uso cotidiano. Y de hecho, muchos ensayos no destructivos surgieron de primero aplicaciones en medicina. Y son importantes en la industria, como lo es para el ser humano, hacerse estudios para poder así diagnosticar y actuar de acuerdo a ese diagnóstico. De hecho, tienen muchos puntos en común, como puede ser la interpretación a través de imágenes, o como vemos en la diapositiva, que se hacen muchos estudios para poder diagnosticar una patología, y nosotros en la industria a veces vemos que algo no está funcionando bien o está pasando algo, y terminamos acudiendo a realizar muchos ensayos para no solo entender lo que está pasando, sino poder actuar y corregirlo en el momento. Entonces, tenemos como definición que un ensayo no destructivo es una herramienta de diagnóstico que no modifica la funcionalidad de la pieza. Este concepto no es absoluto, sino es más bien relativo, y habrá que conocer el alcance de cada ensayo, su fundamento físico, sus ventajas y desventajas, para saber nosotros cuál es el mejor a aplicar y cuál es la mejor forma de llevarlo a trabajo. Los ensayos no destructivos son siempre útiles porque al no destruirse la pieza se puede aplicar en toda la vida de una instalación. Como dije antes, son muchos, son muy variados. Tenemos radiografía industrial, ultrasonido, partículas magnéticas, y cada uno tiene su propio fenómeno físico adosado. Y por supuesto el operador tiene que conocerlos y entenderlos para poder así aplicarlos de la forma correcta. Bien, como decía Mercedes, ¿no? El operador, y como vemos también en las fotos, detrás de cada buen ensayo hay un buen operador, ¿sí? Entonces, como se ve en la foto ahí, hay un factor común a todos los métodos de ensayos,
¿sí? Que es el operador que los realiza, que los piensa, que los ejecuta, que los interpreta y que los evalúa. Claramente en la disciplina del arte, ¿sí? Este operador tendrá que estar acompañado de los expertos del arte. Pero, resumiendo, ¿no? Una de las cuestiones que vamos a tener que asegurar para asegurar un buen ensayo y una buena información será al operador. Eso, en el ámbito de los ensayos no destructivos, nosotros lo realizamos con una certificación de personal. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que realice los ensayos va a estar certificada, ¿sí? Por un sistema. En nuestro caso hay una norma que identifica esta certificación, que es la IRAM, norma Mercosur ISO 9712, que establece todos los requisitos, las limitaciones, los institutos y las organizaciones que van a llevar adelante este esquema de certificación. De manera que ustedes, si contratan un servicio, van a poder contratar personal certificado en ensayos no destructivos en alguno de los métodos. Básicamente la certificación es un proceso como el de sacar un registro de conducir. Hay que rendir examen, hay que tener conocimientos teóricos, prácticos, hay que hacer capacitaciones. En fin, una certificación que asegurará la calidad de los operadores. Bien, resumiendo en este breve espacio, ¿sí? Con Mercedes queríamos dejarles 3 ideas. ¿Sí? Primero es pensar los ensayos no destructivos como múltiples herramientas para resolver distintos problemas, ¿sí? Que van a poder también trabajar combinadamente. Por otro lado, entender la importancia de los y las operadores de ensayo no destructivo, ¿sí? La capacidad y la limitación de cada ensayo lo va a saber el operador. Esto que decía Mercedes, ¿no? Son imágenes y las imágenes deberán ser interpretadas, ¿sí? Bien, esa interpretación la va a llevar a cabo el operador de ensayo no destructivo. Por último, ¿sí? Sepan que el INTI, con toda su trayectoria, con toda su historia y también con todo su personal y sus equipos, estamos a disposición de ustedes, ¿sí? Para poder resolver estos nuevos problemas que vamos viendo, ¿no? En esta disciplina del arte. Así que agradeciéndoles mucho, de vuelta a la organización, a los asistentes, ¿sí? Este espacio, quedamos a disposición con Mercedes para lo que necesiten. Hasta luego. La Fundación Clorindo Testa surge como consecuencia lógica del deseo de preservar y difundir el extenso legado del arquitecto artista. Apenas unos años después de su fallecimiento, la familia Testa decidió convertir su estudio y taller en la sede de la Fundación. Para cumplir con sus objetivos, se plantearon inicialmente 3 lineamientos: la apertura al público de su espacio de trabajo, la organización de exhibiciones y de actividades educativas y la promoción de proyectos de investigación a propósito de su pensamiento de marcado carácter humanista. En el 2019, luego de haber sido beneficiados por el programa Mecenazgo, se comenzaron las tareas preparativas para la apertura del espacio expositivo. Fue entonces cuando se cobró noción de la cantidad de material documental presente y nació la preocupación no solo de ordenarlo y ubicarlo en un lugar unificado, sino también el deseo de conformarlo en un centro documental. El centro documental posee una característica distintiva, que es la de contar con materiales provenientes de 2 disciplinas, aunque no absolutamente indisociables, sí distinguibles: el arte y la arquitectura. El primer problema reside en la definición de un criterio que permita trazar una línea divisoria entre las diferentes esferas. Esta división a efectos de organización resulta obvia si consideramos un documento referido a la construcción de un edificio contrapuesto a una instalación artística. Pero los límites devienen difusos cuando tratamos con croquis o dibujos preparatorios. ¿De qué lado ubicarlos? Por otra parte, el mismo Testa nunca eligió una actividad por sobre la otra y solía mencionar que ambas comenzaron casi paralelamente. Nos encontramos entonces frente a la disyuntiva de desdoblar el material o hacerle honor a sus múltiples facetas entrecruzadas. Cabe mencionar que ya existían inventarios previos. Miraregistro realizó un relevamiento coordinado por María Paula Cingoni y Pía Villaronga de la obra plástica de Testa. Fue oportunamente digitalizado y subido a la nube para consultas internas a través de una base de datos personalizada. Asimismo, existieron iniciativas de inventarios de los planos y dibujos arquitectónicos, pero se trató de tentativas informales.
Sin embargo, una tarea que se inició en enero de 2020 fue el orden, limpieza y consiguiente catalogación de la biblioteca. Hasta ese punto no se encontraron mayores complicaciones más allá de la evidente ambición de la tarea, dado el volumen de documentación de la cual se dispone, sumado al hecho de que la variedad de soportes y dimensiones de los documentos complejizan la sistematización de la catalogación. Rápidamente se presenta el primer dilema. ¿Cómo lograr la comunión entre un archivo que debe necesariamente tener un orden con el deseo de que el mismo refleje el carácter de un personaje harto conocido por su informalidad a la hora de estibar documentación? De hecho, el archivo biblioteca fue recibido en estado similar al que fue dejado por Testa, sin un orden ni lógica aparente. El desafío consiste en el ensayo de estrategias que promuevan un equilibrio entre una experiencia agradable para el investigador o interesado, sin dejar de dar cuenta de las peculiaridades del espíritu de Testa y hasta evidenciando y celebrándolas. ¿Cómo resolver esa paradoja? Es el principal motor del archivo de la Fundación. Un ejemplo iluminador es el siguiente. Tras la digitalización de recortes de diario que lo mencionan, se notó que algunas hojas tenían manchas de pintura en aerosol. Probablemente Testa las haya utilizado para proteger la mesa o el piso de su taller de pintura. Consideramos que esas manchas son valiosas en la medida en que dan cuenta de un rasgo de su personalidad confirmado tanto por sus allegados como por sus colaboradores. No le importaba. El Centro Documental de la Fundación se preocupa prioritariamente por el rescate de ese tipo de relatos paralelos subterráneos que resultan mucho más ricos y que nos acercan a la persona detrás del arquitecto artista. Otra arista que resulta interesante explorar es el desafío de archivar lo intangible. Cómo recuperar la memoria oral que evoca Testa, registrarla y ponerla en valor. Muchas personas que lo conocieron, trabajaron o simplemente compartieron algún momento con él, lo recuerdan vívidamente y ansían contar su experiencia. Estos relatos no solo proporcionan fragmentos de su biografía, sino que también testimonian sobre rasgos de su personalidad irrastreables en bibliografía. Al comprender esas anécdotas como documentos intangibles, igual de reveladores o aún más que un documento tradicional, surge la inquietud de elaborar un anecdotario. ¿Qué medio resulta idóneo para registrar estos relatos? ¿Cómo tratarlos y catalogarlos en el concierto de documentos tangibles con los que se trabaja habitualmente? En una primera instancia entrevistamos a su familia y a sus colaboradores para obtener un panorama del trabajo en el estudio y de la cotidianidad de Testa. En una segunda instancia, las anécdotas fueron llegando de manera espontánea. A partir de esta experiencia, se adoptó una estrategia de recopilación de anécdotas. Se hizo un llamamiento a través de las redes sociales, invitando a los seguidores que hayan conocido a Clorindo a que compartan sus intercambios con nosotros. Junto con la anécdota, las informaciones básicas provistas por el contribuyente son ingresadas en una base de datos al igual que cualquier otro documento. En ese sentido, se quiere conformar un archivo colaborativo y abierto a la comunidad que esté dispuesto a aceptar aportes provenientes de fuentes externas. Asimismo, existe la posibilidad de que en algún momento se genere un archivo online en el cual el público pueda sumar información pertinente y que tenga un criterio similar al de Wikipedia, cuyas entradas deben ser corroboradas por otros miembros de la comunidad. Por último, la Fundación valora por sobre todas las cosas el entusiasmo de quienes colaboran en sus tareas, privilegiando gente que entienda la figura de Testa. De este modo se encuentra una forma de rendirle homenaje, permitiendo la consulta de su archivo, pero sin traicionarlo ni querer imponerle una rigurosidad muy impropia de él. El fin último del Centro Documental de la Fundación Clorindo Testa es poner a disposición de la comunidad una variedad y calidad de materiales que permitan contar una historia mucho más rica e íntima de la que puede ser descubierta en otros archivos. Esto resulta posible gracias al diferencial que posee la Fundación, contar con anécdotas y recuerdos de primera mano de gente que lo conoció y que permiten pintar una imagen de cómo era realmente Clorindo. Proponemos la idea de un archivo abierto que se alimente de memorias compartidas para continuar creciendo y así mantener vivo su legado. En este sentido, si pensamos al archivo como una contraofensiva ante la pulsión de muerte, en términos de Ana María Walsh, entonces se lo puede comprender como pulsión de vida. Tal como reza una de las obras de Testa, Estoy vivo se toma como eje que atraviesa todas las actividades que lleva adelante la Fundación y como forma de pensar el trabajo en el archivo. Muchas gracias. A continuación les presentaremos el trabajo titulado The Stretch, una alternativa open access para el diagnóstico no invasivo de arte contemporáneo y moderno. La temática de investigación se centró en la indagación de alternativas metodológicas y técnicas no invasivas para estudiar la pintura de caballete del arte concreto rioplatense, que mayormente posee superficies perfectamente lisas y pulidas, lo que restringe los métodos de diagnóstico. El objetivo principal
es evaluar las potencialidades y límites del programa Imagen con el plugin DStretch como una alternativa de análisis preliminar a partir de fotografías, con el fin de obtener información técnica de la obra. Con las nuevas vanguardias se hace imperativo el uso de técnicas de diagnóstico no invasivas, que sin embargo resultan muy costosas e implican la manipulación de la obra. En la búsqueda de nuevas alternativas y gracias al diálogo interdisciplinario, existen numerosos abordajes metodológicos y técnicos que permiten superar estos obstáculos y avanzar en el estudio de arte contemporáneo, complementando y o combinando las herramientas con las ya conocidas, reduciendo la manipulación, la pérdida de materiales y la alteración estética de la obra, mejorando el diagnóstico en el primer acercamiento. En este trabajo les presentaremos el empleo del plugin DStretch del software Imagen para el estudio de pintura de caballete. Hasta donde conocemos, el mismo aún no ha sido empleado para este tipo de obras. El programa es un procesador de imagen que tiene la capacidad de evidenciar detalles ocultos o pocos visibles de una fotografía. El plugin DStretch trabaja resaltando las diferencias de colores dentro de la imagen digital, mejorando el contraste de color por medio de algoritmos que transforman automáticamente la imagen con colores falsos. El DStretch opera numerosos espacios de color que registran y mejoran las diferencias encontradas en la fotografía dentro del espacio seleccionado. Cada espacio funciona distinto dentro de la gama de color y por lo tanto produce resultados diferentes. Esta aplicación fue implementada para la detección de pintura y grabado de arte rupestre en avanzado estado de deterioro y casi desleído, con la posibilidad de registrar trazos, diferencias de tonalidades y superposición de figuras. La simpleza del software, pero también que sea libre y gratuito, convirtió el DStretch en una herramienta metodológica muy conveniente para el análisis de pintura rupestre. Este recurso brinda un primer acercamiento manifestando diferencias en los materiales que no se perciben a simple vista y que revelan maneras de trabajar del artista o deterioros. Comenzando con los resultados obtenidos, en cada caso se señalaron las áreas que llamaron nuestra atención. En esta oportunidad, el espacio Lab arrojó potenciales resultados. Posiblemente las diferencias de tonalidades revelan los rastros de la pincelada y la carga de material, indicando el tipo de herramienta empleada para ejecutar la obra. En cuanto al fenómeno del cuadrado amarillo, el falso color manifestaría el fenómeno de grietas que no se percibe a simple vista o a luz visible. De esta obra, el empleo del DStretch rectificó y complementó el relevamiento realizado con radiación ultravioleta. No solamente se identificaron las irregularidades del soporte y las correcciones realizadas por el artista, sino que también con el uso del software aparecieron anomalías en los bordes que podrían sugerir alteraciones y recubrimientos superpuestos en las zonas laterales. En esta obra trabajamos con 3 espacios de color. Podemos observar cómo se repite el patrón de las posibles pinceladas y las diferencias de las cargas, pero también el algoritmo generó manchas que podrían dejar en evidencia la presencia de repintes. No solo eso, sino que también el DStretch indicaría ciertas correcciones y o modificaciones de la pintura. En esta obra, el empleo del DStretch fue relevante tanto en el marco como en la pintura. Para el marco, el software registró áreas claras que posiblemente sean producto de diferencias de cargas y de espesores pictóricos. Se complementó la información con la observación de la obra en luz rasante, confirmando que en las áreas marcadas la obra tenía restauraciones y mayor espesor en la capa pictórica. En la obra, el programa puso en evidencia 2 áreas blancas, posiblemente producto de una importante diferencia de capa pictórica en comparación al resto de las superficies. Si miramos con detenimiento la fotografía con luz visible, podemos apreciar cómo en estas zonas el amarillo es levemente más claro. En este último ejemplo que les vamos a presentar, 3 espacios de color manifestaron una degradación del tono y puntos más claros.
En cuanto a la degradación, posiblemente se deba a una diferencia de carga o un repinte. Y en cuanto al fenómeno de los puntos claros, resulta similar al que a través de observación con radiación ultravioleta identificamos como ataques biológicos. Este contraste entre las tonalidades señalaría la misma situación. Por último, un espacio de color registró 4 puntos oscuros que podrían registrar una imperfección del soporte o huellas de la herramienta. Conclusión. A partir de una fotografía en alta calidad, el programa Imagen con el plugin de Stretch permitió un primer acercamiento a las características técnicas y el estado de conservación de la obra, de forma fácil, rápida, económica y accesible, sin la necesidad de manipularla, y que luego puede complementarse y o combinarse con otras técnicas analíticas. El algoritmo que utiliza el programa para generar un falso color conseguiría dejar en evidencia, a partir de diferentes tonalidades, información técnica y de conservación, como datos interesantes sobre su técnica de ejecución, antiguas intervenciones y problemas de conservación. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Carmen Estrella y les hablaré de un trabajo de intervención realizado en la Universidad Politécnica de Valencia sobre una obra muy representativa del artista José María Iturralde, las estructuras voladoras o cometas. La exposición va a contar con la estructura que ven aquí en la pantalla. Bien, con motivo de la entrega de la medalla de San Carlos, concedida por la Facultad de Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia a José María Iturralde, la exposición Transfinito Iturralde rindió un merecido homenaje a este artista, profesor y alumno de la Facultad de Bellas Artes y que ha contribuido en gran medida con su obra a la producción de arte contemporáneo. La muestra reunió un grupo de obras pertenecientes a distintas etapas del artista encadenadas cronológicamente. Entre todas ellas, y saliendo del plano de las dos dimensiones, se encontraban dos cometas o estructuras voladoras que fueron reconstruidas específicamente para esta exposición. Sí que hay que decir que en el conjunto de la obra de Iturralde, la geometría ha jugado un papel muy significativo que se concretó con sus figuras imposibles y con sus estructuras voladoras. Estas últimas fueron una forma de investigar en el plano tridimensional, con la finalidad de que flotaran en el espacio, abriendo un nuevo escenario artístico, concibiendo la obra de arte desde una dimensión distinta, donde ésta no necesariamente tenía que estar colgada en una galería, sino que podía ser observada en su entorno natural, apoyada en un fluido como el aire y no en el suelo y utilizando la energía del viento, lo que podía provocar percepciones muy distintas en el espectador. Abordando un poco el estudio técnico de las obras, diremos que con motivo, efectivamente, como hemos dicho, de la exposición, se reconstruyeron estas dos estructuras volantes que aparecen en la pantalla, y decir que efectivamente son construidas a partir de hexaedros o cubos con una estructura de madera de pino o de limoncillo y madera de balsa, fundamentalmente. Son materiales muy ligeros a la vez que orgánicos. Toda esta estructura se halla consolidada con adhesivo nitrocelulósico y con pequeños anclajes metálicos puntuales en distintas zonas. Los planos de las figuras eran recubiertos con papel japonés, de forma que, con una secuencia concreta, de forma que estas al final pudieran volar, y por último, y con el objetivo de conferir una cierta rigidez al papel y liberarlo de las tensiones liberarlo de las arrugas durante el vuelo, se impregnaba este papel con barniz tensor. Aquí ven un detalle de cómo estarían montadas estas estructuras. Analizando el estado de conservación, se puede decir que estaban en un estado muy deficiente. Había una gran acumulación de polvo y suciedad superficial. Los cambios dimensionales habían provocado una curvatura de muchas varillas, llegando a producirse roturas en algunas de ellas. La desnaturalización del adhesivo también contribuyó a separar y a desencolar algunas zonas.
Y por último, y como consecuencia de los movimientos de la madera, el papel había sufrido un gran deterioro, dando lugar a rasgados, roturas y pérdidas importantes. Con respecto al proceso de intervención y los criterios, decir que se llevó a cabo consensuando el criterio del artista y del equipo de conservación y restauración. Este diálogo permanente con el artista nos guió en la reconstrucción de las cometas utilizando los mismos materiales que él había utilizado originalmente y que todavía conservaba en su taller en buenas condiciones. En algunas ocasiones, cuando fue necesario introducir nuevos materiales en zonas perdidas, se optó por aquellos que fueran de idénticas características a las originales. Con respecto a las fases del proceso de intervención, muy rápidamente decir que se llevó a cabo una retirada total del papel, se hizo una limpieza superficial de la estructura de madera, se limpió con disolvente para remover todo el papel adherido a la superficie de madera, se lijó posteriormente para dejar una superficie lo más limpia posible para después poder adherir el papel en una fase posterior. Se fortaleció toda la estructura con las varillas que se habían debilitado o que se habían perdido, se volvió a colocar el papel japonés y por último se aplicó el barniz tensor. Una vez finalizado todo el proceso del taller, las estructuras se llevaron a la sala de exposición, donde se procedió a la unión final de los módulos que formaban estas estructuras mediante un cosido con fibra textil en los vértices y que se realizó siguiendo las órdenes del artista. El espacio abierto de la sala Josep Renau, sus más de 6 metros de altura y las condiciones de iluminación natural permitieron suspender las estructuras volantes a una distancia suficiente del suelo como para poder visionarlas mirando hacia arriba, como cuando contemplamos las cometas en vuelo, de forma que el espacio se convirtiera en un elemento expresivo capaz de trasladar al espectador a ese entorno natural en el que volaron hace más de 35 años. Una vez finalizó la exposición, el artista donó sus obras al Fondo de Arte y Patrimonio de la Universidad Politécnica de Valencia y en la actualidad se encuentran expuestas de manera permanente en el hall del Paraninfo de la Universidad Politécnica y en la biblioteca de la Facultad de Bellas Artes. Considerando la naturaleza orgánica de los materiales, las recomendaciones de conservación preventiva serán aquellas que eviten las fluctuaciones termohigrométricas, unas fluctuaciones termohigrométricas significativas. Para un transporte también o almacenaje en un futuro, se ha previsto un embalaje diseñado para cada obra en particular, fácil de cerrar y abrir y con los materiales adecuados, fundamentalmente un embalaje de madera y con los interiores forrados con materiales aislantes, térmicos y contra vibraciones. Como conclusiones podemos decir que como conclusiones podemos decir, este proyecto pone de relieve la importancia que tiene la implicación del artista en todo el proceso de restauración de la obra, facilitando una comprensión a nivel conceptual e ideológico. Y por otra parte, que el proceso de intervención, la utilización de los materiales proporcionados por el artista garantizaban la compatibilidad entre la obra original y obra añadida. Y esto hacía o garantizaba asimismo una cosa que era fundamental para nosotros, que era la recuperación de la funcionalidad, es decir, que las obras recuperadas pudieran cumplir con la función para la que fueron creadas, que era volar. Sin más, muchas gracias por su atención, finalizo y agradecer a todos los que han hecho posible la realización de este proyecto. Muchas gracias. Hola a todos. Gracias por poder participar del Encuentro Nacional sobre el Registro, Documentación y Conservación de Arte Contemporáneo. Gracias a los organizadores. En principio me interesa
Aclarar que va a ser una presentación breve, eligiendo un caso de los recientes premios a la trayectoria, una de las obras ingresadas a la colección del museo a través del galardón recibido por Graciela Carnevale. Comenzaría compartiendo los desafíos que enfrentan los profesionales del registro en relación con los bienes culturales, unidades documentales, fondos bibliográficos que administran, aclarando que la catalogación, el registro, el inventario de estos bienes son producidos con el fin de identificar, localizar, preservar, estudiar y compartir estos bienes. Y cada registro se encuentra asociado a un número, a una imagen, a una ubicación y a un contexto que le dio origen. Las áreas de documentación y registro atienden habitualmente las consultas de los usuarios que requieren información sobre los bienes de la colección. A partir de la relación de la información que construyen las áreas, las obras pueden circular luego, conceptual o físicamente, en el espacio y en el tiempo. Los cambios tecnológicos no solo han modificado las artes visuales, sino también el modo de registrar y acceder a las obras y a la información. Las prácticas actuales de acceso a la información desafían el modo de catalogar esas obras. Los bienes culturales, unidades documentales y fondos bibliográficos podrían reconsiderar sus diferencias en futuras prácticas de registro de obras. Dicho esto, podemos pasar a revisar lo que fue la creación del museo, del salón y esas bellas artes que se promovían inicialmente y que luego se incorporó el arte contemporáneo, quebrando algunas categorías. El Museo de Bellas Artes fue creado a fines del siglo XIX con el fin de exhibir las colecciones pertenecientes al Estado. Desde su creación hasta la segunda mitad del siglo XX, su colección se encontraba conformada por obras inscriptas dentro de las categorías de las bellas artes: esculturas, cuadros, pinturas. El Salón Nacional, creado en 1911, tenía el fin de contribuir a la formación de artistas y al público, garantizando de esta manera un ambiente para las artes en el país. Recién en 1933 el museo logra mudarse al actual edificio, que le permite exhibir su colección de una manera mucho más didáctica y cronológica, sin tener que estar limitado por salas pequeñas. Hacia 1955 vemos la transformación de la colección del Museo Nacional a partir de la asunción como director de Jorge Romero Brest, quien en colaboración con el Instituto de Itela va a promover el arte contemporáneo y su incorporación a la colección. En 1960 comienzan a tener actividad en el museo, el Centro de Artes Visuales del Instituto de Itela. El Centro de Artes Visuales proponía romper con la visión conservadora de la tradición artística argentina y producir un cambio de visión que pusiera al arte de nuestro país en consonancia con la vanguardia vigente en el exterior. Dentro de la propuesta del Centro de Artes Visuales, la mezcla de géneros artísticos como el happening exigían la participación del público como parte de la obra. Así vemos también que en las experiencias de 1967 y 1968 se reúnen artistas jóvenes que buscan superar la concepción objetual de las obras de arte a partir de experiencias que involucran al cuerpo y el diseño del espacio y del tiempo. En 1967, la conferencia de Oscar Mazota
presenta la noción de desmaterialización para organizar las lecturas de la producción artística de esos años, donde el arte desplaza su interés en los procesos de producción y recepción. Desde 2018, el Museo Nacional de Bellas Artes recibe las obras de los artistas galardonados por el Premio a la Trayectoria. En su mayoría, las obras estas presentan desafíos para catalogar, preservar y dar acceso. El caso de Graciela Carnevale es interesante, recientemente ha sido galardonada y se incorpora al museo los registros de su obra El encierro de 1968. Esta obra que podríamos catalogar como una acción que pone en valor el proceso y la recepción. Al museo han ingresado los registros fotográficos tomados por Carlos Militello de la acción de Graciela en el ciclo de arte experimental de Rosario de 1968, el afiche y la invitación. El registro fotográfico nos permite ir accediendo al proceso de acción de encierro del público en la sala de exhibición, el debate de resolución y finalmente la decisión de romper uno de los vidrios para poder salir. Esta obra me resultó interesante para pensar cómo registrar y poner en acceso obras inmateriales, conceptuales, conservando el valor de los procesos originales de producción y recepción. Muchas gracias.